Esto es Desde la Redacción, el podcast de Rosario 3. Mi nombre es Ricardo Robbins. Los hechos de violencia e inseguridad se suceden en Rosario y su impacto inmediato forma parte del debate cotidiano. Pero las consecuencias en el tiempo, individuales y colectivas, son menos visibles y difundidas. Una encuesta realizada por Rosario 3 y MEC Consultores permite asomarse a ese fenómeno subterráneo. Abrir una ventana para analizar cómo opera el miedo y cómo modifica nuestras conductas cotidianas. El periodista Damián Schwartein, el psicólogo Hernán Reynoso y el profesor Rubén Chavago piensan qué significa dejar de hablar y ayudar al otro, el riesgo de caer en un apartheid social, las derivas políticas de ese camino y posibles acciones reparadoras. Damián, Hernán, bienvenidos a Desde la Redacción, gracias por venir. Gracias por invitarnos, espero que sirva la charla. Hola, ¿qué tal, Ricardo? Bueno, Damián, vos estás acá, así que... Siempre acá, siempre firme Siempre desde la redacción. Y vamos a empezar con vos este episodio, porque coordinaste, preparaste, hiciste la realización periodística de una encuesta que hizo Rosario 3 junto a MEC Consultores. Muy interesante que el tema de la violencia y la inseguridad, que está permanentemente en la agenda y en la discusión, pero esto abre como una ventanita y nos permite ver qué está pasando con eso, ¿no? Con los miedos, con las reacciones, quizás no de toda la sociedad, pero sí de parte de la sociedad, que me parece muy valioso. ¿Qué fuiste a buscar y qué encontraste con esta encuesta? Bueno, fuimos a buscar con MEC Consultores un poco eso, es decir, cómo eso que son un poco las noticias que trabajamos todos los días, vinculadas a la violencia que atraviesa la ciudad, pero también a la inseguridad más cotidiana que se sufre y que también está en aumento. No solo las balaceras están en aumento en Rosario, sino también otro tipo de hechos de delito más común, como pueden ser los robos, ¿no? Como el hecho que suele ser más habitual, afecta la vida de los rosarinos, afecta el estado de ánimo de los rosarinos y también condiciona sus conductas y la convivencia propia de los ciudadanos. Bueno, hablando de modificaciones de conductas, a mí por lo menos me impactó, me sacudió, digamos, un poco las respuestas, o parte de las respuestas 6 y 7, que hablan justamente de qué pasa con el miedo, ¿no? La 6 habla del nivel de temor, puntualmente de encontrarse con alguien que quiere pedirte, venderte o preguntarte algo. Ahí el 50%, casi 50%, dijo que tenía un nivel alto y el 40% un nivel medio. O sea, el 90% tiene algún tipo de miedo para esta interacción. ¿Cómo se traduce eso en algún cambio de ámbito o costumbre? También siguiendo en la relación con un vendedor ambulante, con alguien que se acerca a pedir ayuda. El 33%, digamos alrededor del 30%, dejó de hacerlo, dejó de interactuar. Y otro 30% tomó muchos recaudos. Es decir, casi 60% modifica esa relación con alguien que, digamos, va a buscarse el mango en una esquina a vender algo, a limpiar un semáforo. Hernán, ¿qué nos pasa como sociedad? ¿Qué efecto tiene este tipo de modificaciones en la conducta? ¿A qué nos lleva? ¿Hacia dónde va? Creo que además en el punto 6 o 7 dice que incluye a las personas que se acercan a pedir ayuda, si no me equivoco. Sí. Con lo que me parece que en ese punto aclara aún más la situación. O sea, que alguien que no solamente va a vender o a ganarse el mango, sino que va a pedir ayuda porque tiene un problema, encuentra una respuesta negativa o un rechazo del otro. Digo, lo que está dando cuenta de una ruptura, un rompimiento del lazo social, una ruptura profunda que hace que esto ya no sea los efectos que va a producir. Estos son los efectos que están aconteciendo a tiempo real, digamos, porque cuando hay otro que necesita vender, dejar un pedido, ganarse el mango o pedir ayuda, y el que tiene enfrente lo ve como un enemigo o como un peligro, hay algo del lazo social que está roto. Silvia Bleichmann, una psicoanalista argentina, la verdad que extraordinaria, planteaba esto de cómo se desconstruyen en determinado momento la subjetividad, es decir, el lazo intersubjetivo, donde el lazo intersubjetivo significa que acá arriba de la mesa vos tenés esa virome
Y yo no supongo que eso puede ser un arma, no lo puedo suponer. Pero cuando en una sociedad vos tenés una viroma en la mano y cualquier cosa, yo puedo suponer que cualquier cosa puede pasar, la intersubjetividad se ha desconstruido, el lazo social se ha roto, estamos en un momento de ruptura profunda del lazo social donde empezamos a suponer que todo otro es un peligro. O sea, el nivel de alarma y de alerta es muy alto y todo se transforma en un posible peligro, una amenaza. Sí, hay algo de las legalidades, cuando increíblemente no esto está la ley de por medio, ¿no? Hay unas legalidades que dicen que en este espacio donde estoy acá estamos cuidados y no va a pasar nada malo, pero eso sucedía en la calle también hace 40 años. Estábamos en la calle y mis legalidades internas decían que el otro que estaba ahí era mi vecino, mi amigo, el almacenero de la esquina y que eso no suponía un peligro. Ahora, esas mismas legalidades internas en la calle de hoy suponen que todo otro, en gran medida, espero que no sea la totalidad y ojalá esto tenga un modo de recomponerse, pero que todo otro es un peligro, o que una gran cantidad de otro estigmatizado bajo determinadas figuras, determinados modelos de vestimenta, de color, son un peligro, digamos. Esto es grave porque esto se vive en un silencio y se va haciendo natural, normal, va produciendo nuevas subjetividades en determinada época. Esto es lo que nosotros hoy podemos ver como extraños y es lo que empiezan a vivir como natural un niño que nace hoy. Esto ya es natural, que el que está afuera sea un peligro. Recién Hernán hablaba del silencio, pelado. Digamos, está pasando algo ahí que a lo mejor no estamos viendo, no estamos analizando con el mismo nivel que si analizamos las balas, el impacto más concreto de la violencia. ¿Ahí qué te pasó al elaborar los resultados de la encuesta con eso? Esto que dice Hernán se ve muy patente, es decir, el miedo es como un sentimiento que empieza a predominar en realidad como, que ocurre en tiempo real, como dice él, ¿no? Que hoy predomina en la sociedad. Entonces vivimos un poco paranoicamente esta situación o este temor a ser víctima de algún delito en ese lugar que es la vía pública, que es el lugar por excelencia donde tememos, digamos, ¿no? También otro sentimiento que aparece con mucha fuerza es la desconfianza, digamos, ¿no? Es decir, la desconfianza a todo desconocido, a toda persona que, justamente, ¿no? Decía Hernán, mi comunidad son mis vecinos, el almacenero de la esquina, el kiosquero de enfrente, a eso no les temo, pero cualquier otra persona que aparece en ese ámbito empieza a generar algún nivel de desconfianza. Y después, lo otro que aparece muy fuerte en la encuesta es la desesperanza de que toda esta situación pueda cambiar. Con lo cual, esto que se produce, que también comenta Hernán, que es la desintegración social, es decir, cuando hablamos de desintegración social, hablamos de esto. Es decir, que alguien que, en este caso serían los excluidos, que de alguna forma entran al espacio de los incluidos, merecen una desconfianza. Bueno, no hay visos de que eso se pueda revertir, digamos, ¿no? Bueno, nadie tiene esperanza de que eso se pueda revertir. Y después, el tema del temor es tan fuerte que lo que en la encuesta parece muy nítido es que casi no hay gente que no tema estar en la calle. Es muy bajo el porcentaje que dice transitar la calle sin miedo. hay algo ahí que también me pareció muy representativo, que es que el miedo es un síntoma, pero también genera este quiebre, que a su vez, si, digamos, por decirlo de una manera un poco simple, si la clase media deja de comprarle al vendedor ambulante o hace alguna changa por temor al otro que no es igual o el otro que es desconocido, ahí esos escalones de estrato se rompen, digamos, y no funciona esa solidaridad o ese intercambio, eso va a generar más marginalidad y probablemente eso genere más violencia y probablemente eso vuelva a alimentar el miedo. ¿Cómo se sale, cómo se empieza a romper o se sale de ese círculo para nada virtuoso? Me parece que una respuesta que diera una clave sería temeraria en este momento, porque realmente la desconfianza que recién nombraba Damián es una desconfianza
en muchísimos aspectos, digo. Nosotros cuando pensamos, el miedo, vuelvo un chiquitito atrás, el miedo, no hay momento que no haya miedo. El miedo es constitutivo en la subjetividad humana y está siempre. Miedo a la muerte, miedo a volvernos viejos, miedo a que se nos caigan los dientes, a perder la memoria, miedo a que el banco se quede con los ahorros, ¿no? Pero lo que empieza a pasar es que el miedo en general supone algún tipo de respuesta posible, ¿no? El miedo en general permite que organicemos algo a los fines como una defensa. Lo que empieza a suceder es que no se encuentra cuál es la defensa ante esto, ¿no? Y hay varios miedos superpuestos, ¿no? El miedo a la inflación, el miedo a que la economía se destartale, el miedo a que el sistema político estalle, porque estamos en eso también, en esa duda. Hay como muchas cosas que no nos dan ningún tipo de garantía, digamos. Entonces, me parece que pensar una salida es pensarlo por el lado de recomposición del lazo, ¿no? ¿Qué estrategias o qué dispositivos pueden devolver algo de lo comunitario, de lo cooperativo, de lo mutuo? Digo, cosas sencillas. Si en una calle se arma, ahora es un proyecto, no sé, pero se hizo la noche de las peatonales, pero que pueda haber 15.000 personas compartiendo en un lugar donde se sientan seguras, un modo de recomponer el lazo con el otro. Si logramos que ponernos de acuerdo 100 vecinos en ocupar 2 cuadras para hacer una fiesta, no sé, por el día de la primavera, por Navidad o lo que sea, recomponemos algo del lazo porque volvemos a situar una escena en la que supuestamente vamos a estar todos cuidados, que es lo que supone la comunidad, que estamos juntos para cuidarnos mejor, ¿no? Así nos empezamos a juntar los humanos. Pero entonces cuando aparece que si estamos con mucha gente estamos en más peligro, con más peligro, algo se ha roto. Si logramos armar escenas donde nos juntemos con el otro para recomponer algún tipo de lazo solidario, cooperativo, estamos haciendo algo que va al revés de lo que se está viviendo, digamos. ¿Eso no necesariamente tiene que venir de una organización estatal o sí? No puede ser sin el Estado en este momento porque debería ser el garante de los cuidados, digamos. Algo que ocurre es que la mayoría de los que compartimos estos miedos, digamos, de la sociedad actual, no ve en el arco político una respuesta. Por eso el miedo, yo digo que vivimos en este momento en una sociedad del terror, porque el terror es aquel miedo donde la respuesta está inhibida y no se sabe qué hacer y no se encuentra una respuesta, una defensa, digamos. No se puede armar una defensa contra el objeto, aun cuando se sepa qué es lo que provoca el miedo, pero no nos podemos defender. Un momento de la dictadura, estaba ahí, pero no se podía armar una defensa. Pero hubo un momento donde sí se empezó a armar la multipartidaria, los partidos políticos, y una coincidencia entre todo el arco político que había que salir de la dictadura. Después están en desacuerdo en todo, pero había que salir de la dictadura. Y entonces había una representación mental de que la dictadura iba a concluir y ¿cuál era el remedio? La democracia. Uh-huh. Entonces esa representación permitía acotar el miedo y en algún punto achicar ese terror que proponía esa escena de las más siniestras de nuestro país, ¿no? En este momento acá ocurre una cosa distinta. Está el miedo, sabemos a qué. Decía la inflación y la cuestión económica, que es otro de los miedos, pero la cuestión de la violencia acá, pero no tenemos respuesta ni vemos organizaciones políticas, ninguna, digo, que proponga una respuesta que podamos considerar creíble, posible, acompañable para concluir con esto. O sea, realmente creo que no hay nadie que tenga, dice, con esta receta y que esté la gente creyendo en eso. Por eso tenemos miedo y se va transformando en terror, en algo que no concluye y que no sabemos cómo defendernos. Claro, no tiene horizonte de salida. No tiene. Es decir, la falta de horizonte de salida, el miedo más la desesperanza, es una combinación que nos deja sin respuestas. Es decir, si tú me parece muy interesante pensarlo globalmente, es decir, no solo en el tema de la violencia, sino pensarlo en el proceso político que vive la Argentina. Muchas veces comparamos este momento político con el del 2001, ¿no? Es decir, la sensación de que todo está por volar
por los aires está presente y es también un miedo. En el 2001 efectivamente todo voló por los aires, pero de alguna forma eso expresaba un enojo y una esperanza, es decir, la esperanza que después de expresado el enojo, después de ese estallido, algo iba a cambiar en el sistema político para poder construir un futuro posible. Eso es lo que hoy no aparece. Entonces quizás también es eso lo que genera que vivamos esta especie de agonía que no termina y que no tiene un punto de llegada, que no parece tener un punto de llegada. ¿Por qué no estalla?, se preguntan muchos. Bueno, algunos dicen porque está el peronismo en el poder y con el peronismo no estalla. Sin embargo, yo creo que hay algo ahí que es otra cosa, ¿no? Uno se enoja con lo que le importa. Entonces, en el 2001 estábamos enojados con la política. Y ahora más que el enojo, aunque el enojo aparece, por ejemplo, cuando le pegan una piña a Bernie y lo tumban después justamente de un hecho de violencia, después de un asesinato, lo que no parece hoy es como que la política nos importe, ¿no? La política no nos importa porque la política no nos da respuesta. Y al mismo tiempo tampoco vemos qué cosa nos puede dar respuesta. El sistema en sí no lo consigue. No consigue construir esos acuerdos como en el 83 para decir, bueno, no es que pensamos todos igual, pero sí todos sabemos que tenemos que salir de esta dictadura y construir un nuevo sistema que es la democracia. La democracia, que es el mejor sistema de gobierno posible, hoy no encuentra un espacio de reinvención. La democracia argentina se tiene que reinventar después de estos 40 años. Necesita una reinvención. ¿Por qué? Porque su mito fundacional, con la democracia se come, se cura y se educa, de Alfonsín, ese es el mito fundacional de la democracia argentina, finalmente no fue posible. Bueno, ¿cuál es el nuevo mito? ¿Cuál es el nuevo hecho fundante de la democracia argentina? Bueno, hay que construir acuerdos. Cómo combatir la inflación tiene que ser uno, porque es un gran generador de pobreza y desigualdad. De hecho, la violencia que vivimos deriva de ahí también, ¿no? Es decir, bueno, vos recién hablabas del estallido 2001. A mí me parece que había un estallido direccionado en el sentido de, bueno, que tengo hambre, saqueo, ¿no? Me dejaron la plata en el banco, voy contra la dirigencia política y contra los bancos. Acá los estallidos por violencia y por inseguridad aparecen lo que mencionabas de Bernie, lo que ocurrió hace poco más de un mes acá en Los Pumitas, en Empalme de Graneros, que directamente una familia y un barrio que se levanta de alguna manera contra la familia transa del barrio, a la que indican o figuran como la generadora de violencia. Claro, y el Estado ahí no está, digamos, es de víctima a victimario, hasta se invierte y batallan entre esos actores medio en soledad. Puede haber, no sé, la pregunta es media jodida, pero puede haber microestallidos de este tipo, digamos, que estén hablando a lo mejor más de un síntoma de algo que ya se rompió. Hay microestallidos, es decir, lo que estamos relatando son microestallidos y efectivamente esos se están produciendo. Pero nosotros hablamos de la desintegración, de la ruptura del tejido, decía, del tejido social. En el 2001 hubo una ruptura entre la política y la sociedad. Pero en la sociedad, dentro de la sociedad hubo de alguna forma un acuerdo entre los sectores piqueteros y los sectores caceroleros, digamos. Entonces ahí se cantaba, ¿no? Hasta se cantaba. Piquete y cacerola, la lucha es una sola, sí. Creo que era la consigna. Es decir, entonces existía ese divorcio entre política y sociedad, pero dentro de la sociedad había algún tipo de integración. Entonces eso generó ese estallido general, digamos, ¿no? Ese estallido colectivo, pero enseguida asambleas, enseguida el Club del Trueque, o sea, enseguida, en simultáneo había salidas. Bueno, más del tipo que mencionaba. La misma sociedad armó sus respuestas, pero las armó a partir de la integración. El grave problema el problema del divorcio política-sociedad siempre es grave, vuelve a ocurrir ese divorcio política-sociedad, pero la sociedad ya no está integrada, está fragmentada. Entonces no consigue construir respuestas colectivas. Hay algo en lo que podríamos llamar los partidos políticos como representaciones de los intereses de una ciudadanía, de un pueblo, de los argentinos en general, y los estamentos del Estado como garantes, digo,
de los derechos, los estamentos hablo todo, municipalidad, la justicia, el gobierno provincial, el gobierno nacional, que en este momento pareciera que al menos en la provincia de Santa Fe y Rosario sobre todo, en relación al tema de la violencia, no dan ninguna respuesta eficaz, más allá de cuál sea el partido político al que pertenecen, que está en el gobierno en ese momento. O sea, no hay nadie que esté dando una respuesta eficaz. No hay nadie que esté dando una respuesta donde se suponga que se protege, se cuida al otro, digamos, o que sea garante del cuidado del otro. O sea que el Estado como garante ahí de que protege o que cuida, lo mismo en el ejemplo de las cárceles, o sea, se detiene a alguien, se lo encierra, pero sigue operando de adentro, ha caído también. El Estado ya no es garante. Esto tiene que ver muchísimo con el miedo, porque al margen de que haya gente que pida que los encierren a todos, que nos maten a todos, que tumben todos los búnkers ya se empezaron a tumbar en el 2014, hay notas hechas por Rosario 3 y Canal 3, donde iba una máquina contratada por la municipalidad a tumbar un búnker. Ya se hizo, se detiene a la gente, ya se hizo, y siguen operando desde adentro. O sea que el Estado está muy caído en su rol de garante y de cuidador de la ciudadanía. Esto impide mucho que la gente se organice entre sí, porque como no hay legalidades de cuidado, no hay garantías de que lo que vamos a hacer va a estar cuidado por alguien y va a estar acompañado, es mucho más difícil hacer y juntarse, por ejemplo, en una calle. ¿Estás seguro de que la policía te va a cuidar si es necesaria? Bueno, claramente no. Les propongo escuchar y sumar hasta este intercambio de reflexiones a Rubén Chababo, que también tiene hace como una deriva desde el miedo al pobre o desde la aporofobia a posibles derivas políticas. Bueno, hace años que nuestras tramas sociales han comenzado a deteriorarse, terminando por provocar este abismo trazado entre unos y otros, que ya forma parte de nuestra vida cotidiana, ¿no? Un abismo del que yo diría que no somos siempre conscientes, y con ese unos y otros hago referencia a ese estado de apartheid, así dicho, ¿no? Un estado de apartheid social, no declarado, a viva voz, pero que rige en gran medida la vida de nuestras sociedades. El miedo se ha instalado en nuestras vidas, y no me refiero a ese miedo con que el mercado nos bombardea todos los días de manera impiadosa, ¿no? El miedo a la vejez, a la enfermedad, a perder el estatus o la figura que tenemos, ¿no? Sino que de algún modo se despliega bajo la forma de ser objeto de la violencia en manos de un otro, generalmente marginal, pobre, desclasado, que incluso debemos reconocerlo, ha perdido los atributos de la lengua para la comunicación y con quien no hay o no existen valores compartidos. Esa es en verdad, yo diría, nuestra tragedia social, nacional, ese abismo del que todos en alguna medida somos responsables de haber construido entre unos y otros, ¿no? Entre los que son parte del sistema y de los que ya no lo son. El miedo es una de las formas en las que se manifiesta esa distancia de resguardo, y esa distancia se expande cada vez más. Es muy probable que haya un momento en que a esos otros ya no los veremos más, y eso sucederá no por imperio o por triunfo de la justicia social, porque en eso nadie está pensando, sino cuando se pretenda, desde la voz de alguna dirigencia alucinada, convocar perversamente a que la sociedad exija su exterminio. Los escucho. En principio me parece muy interesante el concepto de apartheid, es decir, como dimensión del problema, porque dimensiona el nivel de fragmentación, esto que dice Chababo, ¿no? Ponerle ese rótulo a esta fragmentación social de la que venimos hablando es un riesgo enorme, digamos, ¿no? Es un presente oscuro, pero un futuro aún peor si efectivamente esto se consolida y la sociedad y el Estado, como garante de eso, no encuentra caminos para modificar estas condiciones de desintegración absoluta de la sociedad. Ya sabemos lo que produjo el apartheid, ¿no? En Sudáfrica.
Entonces, que la Argentina vaya a ese lugar Y dejar de ver al otro, ¿no? Dejar de ver a los otros. Dejar de ver a los otros. Es decir, que un poco es el deseo de una gran parte de la sociedad e incluso una promesa de cierta parte del sistema político. Sí, hay todavía una valoración del otro como enemigo. Ahí en ese caso todavía hay un otro. Yo creo que estamos en ese momento. Pero puede haber un más allá donde el otro se constituya sencillamente en un obstáculo, digamos. O sea, que pase a ser una cosa, digamos, ¿no? Entonces, mientras hay un otro que es considerado enemigo, todavía hay algo del par enfrente, por más que sea un enemigo degradado, peligroso, al que se le quiten todos los atributos, ¿no? Solo se lo envista con el atributo del peligro, digamos, y nada más. Pero hay un otro, empieza a haber un momento donde cuando aparece esto, por ejemplo, que escuchamos tan a menudo, barbaridades como que hay que eliminarlos a todos, hay que tirarle nafta encima y eliminarlos, la eliminación, lo que acabamos de escuchar, ahí ya aparece el otro totalmente desinvestido y queda solamente en su lugar de objeto. Es una cosa que hay que eliminar porque entorpece mi camino, impide que realice mi deseo, y entonces hay que quitarlo del medio. El otro ya no es otro en el sentido humano de la pertenencia a la especie y a la humanidad, digamos, Sí, ¿no? hablando de la cosa, del objeto, de ese otro no humano, hay una transferencia del concepto de imaginario de zombie muy presente en el cine hace mucho tiempo, que ya aparece en las crónicas policiales o sociales, ¿no? Ese barrio está lleno de zombies, o un barrio zombie, o una generación zombie. Ya empezó esa construcción. Yo no digo que sea algo orquestado de alguna manera, pero está ocurriendo, digamos, ya se empieza a denominar a esos otros con esas características bajo una figura no humana, digamos. Sí, y también porque me parece que el apartheid no empieza en un día, no se constituye por un decreto de un colectivo contra otro, sino que se va generando a partir de estas micro exclusiones que se van multiplicando, De digo, las actitudes cotidianas. en las actitudes cotidianas. Entonces, bueno, hay una sociedad que produce permanentemente excluidos. Digo, excluidos, lo charlábamos el otro día con Damián, de toda promesa de felicidad, ¿no? La felicidad es ir al mundial, no va a poder. La felicidad es tomarse vacaciones, no va a llegar. La felicidad es comprarse unos botines que cuestan 90 lucas, no va a llegar. La felicidad es comerse un asado, tampoco va a llegar. Es tener aire acondicionado, tampoco. Entonces, además de la trama de miseria histórica, de desocupación de muchos años, de vivir en una casa hecha con nylon o con chapa, de los fríos, los calores, va haciendo que alguien se sienta al margen de toda promesa de felicidad y de lo que incluye a los otros. Eso genera muchísima violencia y mucho miedo, porque el otro empieza a tener una dimensión de gigante, de algo lo que no se va a poder alcanzar nunca, digo, desde la mirada, y vamos naturalizando que ese viva así, que viva en esa... No lo vamos naturalizando solo nosotros, digo, hay un Estado que tiene 300.000 viviendas precarias desde hace 30 años y como decía Damián recién, la democracia no lo solucionó. Ni las décadas perdidas ni las décadas ganadas lo solucionaron. O sea, no se cambió profundamente esa realidad de una vivienda digna, de un barrio con cloacas, de agua potable, una escuela digna, una escuela donde se vaya a aprender y no a comer, en todo caso otro sistema que pueda dividir esas dos actividades para que vuelva a ocupar la escuela un lugar que tenía, digamos, de promesa de cambio. Algo que aparece enunciado en alguna campaña, pero que después no hay una prioridad, una cruzada, no sé, un plan político organizado en relación a esto que es sumamente prioritario a nivel social. No aparece. No aparece, no aparece los excluidos en el momento de las campañas, muy notorio. O sea, aparecen en la campaña cuando van los candidatos, visitan los barrios, yo creo que ya no van.
en este momento ya no creo que vayan a Barrio Toba los candidatos a intendentes. No sé si irán, tengo dudas. O a Tablada, al Saladillo, no creo que vayan. Pero por otro lado iban en el momento de la campaña a prometerles que esa realidad iba a cambiar y después no cambiaba, digamos. Esto lo hemos visto. Las deudas de la democracia que decía antes. Claro, Damián, permanentemente, ¿no? los invito a escuchar una segunda reflexión de Rubén, que también se enfoca en posibles reacciones sociales, políticas ante esta situación. El recurso a ejercer justicia por mano propia o la apelación a respuestas efectivas que para alcanzar los resultados no dudan en violar los principios básicos de la convivencia humana ya están a la vista, no es algo que será. Hace tan solo 3 meses atrás nadie sabía en este país quién era Nayib Bukele, pero hoy su nombre es emblema y referencia en materia de seguridad para millones de personas. Y sus políticas represivas son exaltadas como modelos a seguir. Si esto es así, si esto sucede, es porque nuestra clase dirigencial ha actuado y actúa no solo de manera improvisada, sino en muchos casos en connivencia estrecha con el delito y por lo tanto habilitando la emergencia de este tipo de personajes. Mientras a nivel provincial, por ejemplo, se ofrecen escarpines como forma de contrarrestar la violencia narco, o a nivel nacional, algunos dirigentes siguen queriendo hacer creer que las tasas de criminalidad del conurbano son parecidas, similares o un poquito más altas solo que las de Suecia o Dinamarca, la ciudadanía profundizará su inclinación a querer fortalecer sus propias estrategias de autodefensa, me parece. De ese modo caeremos un poco más en la calidad ya deterioradísima de nuestra institucionalidad democrática. Ahí, obviamente, los escucho a ver qué reflexión les dispara esto, pero a mí me resonó la palabra autodefensa, y me llevó a las experiencias de Colombia, que están más vinculadas a la guerrilla y a las autodefensas de extrema derecha, pero también en México surgieron autodefensas más ligadas a las comunas para combatir los carteles narcos o el narcomenudeo. ¿Qué les pasa con esa posibilidad de que eso crezca de alguna manera? Yo pensaba todo el tiempo mientras escuchaba a Rubén, antes también en el audio anterior, que vamos hacia una sociedad de muros, a una sociedad amurallada. Y pensaba también cómo, en todo caso, las experiencias exitosas de esos lugares como México y Colombia, por ejemplo, no sé, hay casos en Monterrey donde hubo avances interesantes en el combate de la violencia, o de Medellín, que es el caso que siempre se menciona a nivel local como ejemplo de caminos a seguir. Las personas que han protagonizado esos procesos te dicen que lo contrario de la inseguridad no es la seguridad. Lo contrario de la inseguridad es la convivencia. Entonces me parece que vamos por un camino errado y que deberíamos escuchar esas experiencias. Es decir, las que nos dicen eso, la de Medellín o la de Monterrey. La de Monterrey, el caso específico es el del TEC de Monterrey, una universidad privada donde en un momento mataron a un alumno. La universidad planteó la posibilidad de mudarse, pero finalmente lo que decidieron fue abrir sus muros. Todo lo contrario a lo que estamos haciendo ahora. Y los resultados fueron que la universidad se integró con el barrio, con el entorno, y le dio al barrio un espacio de integración justamente. Y eso es lo que nosotros le estamos negando a los excluidos cada vez más. La posibilidad de encontrar espacios de inclusión. Porque justamente el miedo nos lleva a sospechar, nos lleva a desconfiar, nos lleva a poner un muro para tratar, como en el Mundial 78, ¿se acuerdan? Vos ni vivías, Richie, pero nosotros sí, pero que se amurallaban las villas. Es decir, en Buenos Aires, el intendente Cacciatore de aquel momento amuralló las villas para que no se vieran. El problema no era la pobreza, el problema era que la pobreza quedara del otro lado de la pared, el apartheid. Bueno, es muy interesante porque incluso esas murallas también invisibles, que tienen que ver con recorrer la ciudad de otra manera,
los docentes de escuelas de, no sé, de cristalería o de mismo Empalme de Graneros, te cuentan que una salida de los chicos del monumento, a lo mejor nunca habían conocido el monumento, nunca habían ido. O que si van de visita a un espacio municipal que queda ahí en Puerto Norte, primero cruzan y van a ver el río y se pueden estar 15, 20 minutos mirando el río Paraná cuando no viven muy lejos del río Paraná, pero no circulan, no habitan, no conviven en la propia ciudad. Hernán. Y hubo un momento en que se comparaba la ciudad con Barcelona y había algunos que en forma de chiste decían que de un lado estaba Barça y del otro la lona, ¿no? Y esa ciudad se fue construyendo así de un modo cada vez más nítido. Podemos ver, o sea, es un contraste mirando circunvalación hacia afuera, pones una cámara y otra constante de borde del río, son dos ciudades. O sea, la separación está operada de modo concreto, digamos. Con lo que me parece que integrar es una tarea muy compleja, porque cuando hablamos de las violencias o de la violencia actual, es necesario ver estos aspectos profundos de cómo se fue produciendo un territorio donde las bandas narcos, sostenidas por la prohibición de una sustancia, también es otro tema, ¿no? Empiezan a operar de modo ilegal y a encontrar jóvenes que adhieren a una propuesta, porque del otro lado no tienen ninguna. Ninguna, claro. Entonces, del otro lado no tienen ninguna, porque al contrario, la propuesta del otro lado es ojalá se vayan lejos y no estén. Entonces, esto es lo que produce y hace como de germen a la mano de obra, porque estos son la mano de obra, digamos. Lo otro que no dice la ciudad es que los que recolectan el dinero grande no están en la financiera, los bancos, no sé dónde, pero Bueno, eso no están ni en los barrios, digo, o en Suiza, no sé dónde están. Eso me parece una clave, porque cuando hablamos de muros, en general muchos de los allanamientos que se hacen en financieras, que es donde se lava la plata, que se junta, que se reúnen los búnkeres donde se vende droga, terminan en los departamentos, edificios más caros de Puerto Norte o incluso en los countries detrás de un muro. O sea, hay una dinámica muy perversa donde el negocio detrás del narcomenudeo, el narcotráfico, está totalmente conectado, pero la circulación social de eso queda dividido, y acá estuvimos todo el tiempo hablando de los marginados, de los pobres, y en realidad eso está todo mezclado. Todo está integrado. Es como, digo, esta es, yo decía recién la mano de obra, son los operarios, digamos, pero la cabeza de la empresa está en otro lado y lo manejan otras personas, es obvio, digamos, no que hay intereses muy grandes y están las estadísticas, la cantidad de dinero que mueve la droga, o sea, si no, todos los que venden droga tendrían un palacete en un country, y no es así, lo que se quedan con el dinero grosso son otros, digamos, y esto también genera una cosa muy cínica, una mentira muy grande, como si el problema estuviera exclusivamente de un lado, ¿no? De pensar que el problema está allá. Claro. Digo, por otro lado, hablamos recién del muro y están los muros sociales y los muros concretos que propone una avenida que separa, y están los muros que se van construyendo a modo individual, digamos, ¿no? Que se van construyendo aislando a unos de otros y en algunos aislamientos producen patologías gravísimas, digamos. Entonces empezamos a ver cada vez más de esto, del miedo a salir afuera, del miedo a juntarse con otros, pánico, diría, ahí donde ya no hay ni siquiera un objeto que se pueda localizar, donde la sensación de que te vas a morir y no sabes por qué, porque todavía en el momento del terror tenés o en las fobias, tenés un objeto, construir fobias que está minado en este momento en todos los ámbitos, pero depositas todos los miedos en un objeto, en la araña, en el amontonamiento de gente, en el ascensor, qué sé yo, lo que se pueda, ¿no? Y entonces tenés la posibilidad de eso quitártelo de encima. Bueno, me corro de las arañas y ya estoy bien, ¿no? Uh-huh. Pero hay un momento donde eso se hace tan indeterminado y sin vínculo con el otro, sin otro que sostenga y acompañe, que es devastador, digamos.
¿no? Porque cuando ahí empezamos a romper los lazos, eso se ve como a nivel social, pero el individuo es un individuo en sociedad y lo afecta totalmente. Se empieza a producir también, se expresa a nivel individual algo del síntoma social. Damián, vos nos metiste acá con la encuesta que te ocurrió hacer. No se me ocurrió a mí. Bueno, Y una cosa que cuento es que es parte de una serie de encuestas que vamos a hacer sobre diversos temas a lo largo del año. bueno, y contamos para los que quieran también visitarla, que está disponible en rosario3.com, se puede navegar, se puede recorrer, y hay distintos títulos además de análisis. Pueden buscar la principal como miedo, desconfianza y pesimismo, cómo afecta la inseguridad a los rosarinos. También inseguridad en Rosario, de la sensación a la realidad crudura y dura, que hay análisis de Rubén Chababo. Inseguridad en Rosario, el miedo, una ruta que lleva al quiebre del tejido social, donde también participa Hernán Reynoso, que hoy nos acompaña. Ahora tu última misión para ir cerrando este encuentro es ofrecernos una utopía, ofrecernos una... Pensaba que a lo largo del podcast nosotros también tenemos una profunda desesperanza que fuimos expresando durante la charla, y la desesperanza es por esto también que decía Hernán, ¿no? Es como quienes nos deberían mostrar algún tipo de salida, en realidad son parte de la hipocresía que desvía la atención hacia otros lugares, porque además son parte del negocio de la violencia, forman parte del negocio de la violencia. Entonces, lo que se ofrecen, traer más gendarmes, traer más patrulleros, incluso nombrar más jueces federales, son cuestiones que no terminan nunca de solucionar las cuestiones de fondo, y que además ya han fracasado. Es decir, ya hemos traído más gendarmes y eso no ha solucionado nada. Y lo que me llevo de la charla que hemos tenido es que la respuesta es integrar. ¿Viste como la canción de Fito? Multiplicar es la tarea. Sí. Bueno, integrar es la tarea. Y lo que el Estado debería hacer es quien conduzca ese proceso de recomposición del tejido social, de reintegración frente a la desintegración que sufrimos. Entonces, al sistema político le diría eso, ¿no? Déjense de joder, porque la cosa, el horno, como se probó con lo de Bernie, no está para bollos. Realmente es momento de plantear, como en su momento, antes del 83, se planteó una solución integrada para salir de la dictadura y construir una democracia. Esta democracia tiene que ahora reinventarse a partir de un proceso de reintegración social. Hernán. Sí, creo, digamos, yendo a las utopías, los psicólogos, los psicoanalistas, yo soy psicoanalista, trabajamos permanentemente en la tarea de integrar, ¿no? De integrar esas cosas que están más escindidas en un sujeto, ¿no? Creo que lo que acontece actualmente es cada vez mayor desintegración subjetiva. Entonces creo que también tenemos una responsabilidad desde el lugar, sobre todo lo que trabajamos en la público, de empezar a pensar dispositivos y formas que integren núcleos. Podemos empezar por los chiquitos, por los vecinos de la cuadra, por alrededor del centro de salud, de que volvamos a reconocernos, de que por lo menos podemos caminar con alguien 3 cuadras a la redonda, sintiendo que el que está enfrente me conoce y me cuida, digamos, ¿no? Tenemos que empezar a pensar qué podemos hacer para recomponer algo del tejido. Y digo recomponer lo que ya no va a ser como el anterior, para proponer una nueva sutura, un modo nuevo de integración y de confianza en el otro, ¿no? Porque también pretender que algo sea como hace 40 años no es posible, no va a ser de esa forma. Entonces es un acto de creación. Creo que tenemos que ser muy creativos, que proponernos cosas distintas a las que hemos probado, así como las soluciones que se han probado políticamente en algún momento han dado cuenta de que no sé, que 1000 gendarmes más no han solucionado el problema. Algunas fórmulas a nivel de salud creo que hay que revisarlas, ¿no? O sea, tenemos que trabajar individualmente porque hay personas que están sufriendo padecimientos concretos hoy que hay que atender esa demanda, pero tenemos que pensar en qué
dispositivos, en qué modos de integración comunitaria, de recomposición de la confianza en el otro y de qué tareas en conjunto que armen comunidad y que armen vínculo de mutualidad entre las personas podemos desarrollar en los territorios. Crear, organizarse, integrar, Crear comunidad, me crear parece comunidad, eso es muy importante. formar nuevos tejidos. Está bien pedirlo al Estado, pero eso también se puede empezar a hacer entre las comunidades más chicas, digamos. Bueno, gracias por venir. Por favor. Gracias, Ricardo. Producción periodística, Ricardo Robbins. Realización, Ezequiel Clerici. Desde la redacción es una creación de Rosario 3, Grupo Televisión Litoral. Gracias por tu atención.